Entonces, pero de las 48 son las variedades de posición. Eso es lo que deben saber de las variedades de posición. Y eso se sabe cuando ustedes hacen un tacto y van a valorar la altura de la presentación y la variedad de posición. Bien. No es más que hacer juego de las variedades de posición. Ahora vamos a ver, fíjense imaginariamente la que está pintadita, la curva de Carus o eje de la pelvis. Fíjense que la pelvis no es recta, jóvenes. Están imaginando que de repente nace la guagua por abajo, por la parte baja, la vagina, y es en forma recta. El canal del parto tiene un eje, y ese eje está aproximadamente a 110 grados. Está a 110 grados y a este eje se llama curva de Carus. Entonces es importante de que vayan viendo cómo va el trazado, desde el estrecho superior, estrecho medio y el estrecho inferior, hasta su expulsión. Entonces este eje, fíjense, tiene un ángulo. Y ese ángulo es de 110 grados. Tenemos una representación al lado derecho con el fetito prácticamente de lo que es el eje o la curva de Carus. Entonces también nos está mostrando prácticamente de que tenemos un ángulo de 110 grados. Es ese el trayecto que tiene que seguir hasta la expulsión del producto. Nuevamente vemos ahí el canal del parto, obviamente con algunas partes blandas en la pared anterior, la pared abdominal y la parte ósea. Pero fíjense el ángulo nuevamente, van a ver que no es recto, sino que hace una curvatura y esa curvatura tiene un ángulo de 110 grados. Es ese trayecto que tiene que seguir la presentación, ya sea esta cefálica o sea podálica. Bien. Eso en cuanto a la parte ósea en la pelvis materna, que es lo que tienen que saber. No es mucho, jóvenes. Si ustedes se ponen a repasar un poquito anatomía, van a ver que no se van a complicar mucho. Agarren el libro de Williams o agarren el de Schwartz y vean los diámetros conjugados y planos. Y no hay más donde perderse. Todo lo que les he explicado los van a encontrar ahí. Las variedades de posición, que es un poquito complejo de repente a un principio, ustedes lo están viendo así, pero se van a dar cuenta que si tienen los 8 puntos fijos más los 6 puntos móviles, multiplican 6 por 8, 48, son los 48, las 48 variedades de posición. Bien. Y la curva de Carus, por supuesto, ¿no? Entonces, no es difícil esta parte de la pelvis ósea y sus diámetros. Tienen que conocerlas de memoria, jóvenes, tienen que conocerlas de memoria, los diámetros del estrecho superior, medio e inferior, los conjugados, tienen que saber los diámetros, conjugado anatómico, obstétrico, diagonal, y los planos de Hodge y de Deli. Es importante que los conozcan. En el internado les van a exigir mucho que ustedes vayan aprendiendo. Bien, para la valoración de la pelvis... Doctor, dígame. Doctor, disculpe, o sea, para la evaluación ¿no ve? Del descenso, lo que nos explicaba de los planos de Hodge, o sea, ¿cuál es el que usamos más o son los dos los que aplicamos a la vez? No, tú puedes valorar el que mejor te convenga, pero tú tienes que acomodarte al hospital donde vayas a rotar. Hay algunos docentes también, depende mucho del docente, muchos que manejan los planos de Deli. En la caja manejan mucho los planos de Deli. Sin embargo, la mayoría de los obstetras manejamos los planos de Hodge. Entonces, uno tiene que acomodarse a qué planos quiere él, o sea, manejar. ¿Tiene planos de Hodge o planos de Deli?
Eso es para valoración de la altura de la presentación. Es importante que ustedes se ubiquen en cuál de ellos quieren. Para mí, los planos de Hodge son tienen más puntos de reparo, ¿no? O sea, más puntos ¿cómo les diría? Para la valoración que los de Delhi. Si es más sencillo, sí, los de Delhi, porque solamente toma el diámetro bisiático y de ahí para arriba cuenta -1, -2, y hacia abajo +1, +2, esa es la altura de la presentación. Pero es muy difícil discernir, ¿no? Fíjense, 1 centímetro, yo hago el tacto y de repente la señora es muy gordita, o mis dedos son muy pequeños, o mis dedos son muy gordos, entonces, muy subjetivamente no voy a poder yo valorar ese centímetro. Y de repente me voy a confundir, en vez de decir es -1, puedo decir -2, o de repente si es 2 -2, voy a decir es -1. Es más fácil decir está en primer plano, está en segundo plano, o está en tercer plano, o finalmente está en cuarto plano. Es mucho más fácil decir desde el punto de referencia de las espinas ciáticas, ¿verdad? Del tercer plano, si es que quieren tomar los planos de Hodge o los planos de Delhi. Bien, entonces, para valorar nuevamente, está bien, para valorar la pelvis ósea, nosotros nos valemos de la pelvimetría. Esto de la pelvimetría viene siendo ya una cuestión más de cultura, de conocimiento, porque muy poco ya se utiliza la pelvimetría. En estos tiempos ya no la utilizamos, sino utilizamos la pelvimetría directa o interna. Es la que más valoramos porque ya no estamos para manejar pelvímetros, nada en los servicios. Entonces, vamos a dividir la pelvimetría en directa, interna, la radiológica, y la indirecta o externa. Vamos a ir viendo la pelvimetría interna. La pelvimetría interna, fíjese ahí en el gráfico de arriba, la persona que va, ustedes ya tienen que medirse el dedo medio hasta la articulación de la falange con el metacarpo. Entonces ahí está midiendo y ustedes van a saber más o menos desde la punta hasta ese lugar cuánto miden, y ustedes de acuerdo a eso van a hacer la valoración de la pelvis, la pelvimetría interna, ¿no? Entonces ya saben si mide 10 centímetros, mide 11 centímetros, 12 centímetros, y de acuerdo a eso ustedes van a hacer el tacto y ver si esa pelvis es ginecoide o no es ginecoide, porque ya les he dicho, si ustedes hacen coincidir el ángulo que está en la imagen de abajo, o sea, donde está midiendo el borde de la sínfisis del pubis, fíjense, entre el dedo gordo y el dedo índice, ahí se encaja el borde inferior, ¿verdad? Y está midiendo. Si llega al promontorio, probablemente, y sus dedos son cortos, probablemente es una pelvis angosta. Pero si no llega, generalmente no se llega a tocar el promontorio, es probablemente una pelvis ginecoide. Sin embargo, vale la pena, fíjense, ahí valorar de acuerdo al tamaño que tengan sus dedos. Las mujeres por lo general tienen más chiquitas los dedos. No es general, pero hay algunas mujeres que tienen deditos largos. Entonces, mídanse siempre para hacer valoración de los conjugados principalmente. En este caso está valorando el conjugado diagonal, o sea, del promontorio hacia el borde inferior de la sínfisis del pubis, que sería de 12 centímetros. Y si yo tengo la medida ya hecha en mis dedos, entonces yo voy a decir, esto es una pelvis ginecoide o no es una pelvis ginecoide de acuerdo al tamaño o a la longitud que yo haya medido en mis dedos. Seguimos con la pelvimetría interna. La primera imagen es para valorar las espinas ciáticas. Fíjense que con los dedos, haciendo el tacto, valoramos las espinas ciáticas de un lado para el otro lado. Fíjense en la primera imagen, la segunda imagen, entonces los dos deditos van recorriendo de una espina ciática a la otra espina ciática, y finalmente, si sus dedos alcanzan, pueden abrir los dos dedos, y si logran tocar las dos espinas ciáticas y la apertura de sus dos dedos es menor a 10, esa pelvis probablemente es estrecha. Pero si no logran tocar las dos espinas ciáticas y necesitan ir por separado a tocar las espinas ciáticas, probablemente esa pelvis sea ginecoide.
Entonces, también es importante valorar la convexidad de la pared posterior de la sínfisis del pubis. Ahí está valorando, fíjense en la imagen, valorando, y el tamaño de la sínfisis del pubis. También está valorando, fíjense, la concavidad del sacro. Es importante valorar esta concavidad para ver si no estamos frente a una pelvis antropoide, androide o platipeloide. Entonces es importante ver la curvatura normal del sacro. La valoración del ángulo subpúbico también es importante ver si está muy separado, si está muy cerrado, y vemos la técnica para la valoración del ángulo subpúbico, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a estos tipos de valoración con los dedos, o ya sean los dos dedos de la mano o un solo dedo, yo veré la apertura del ángulo subpúbico. Les he dicho que en la pelvis ginecoide es igual a 90 grados o un poquito más. Eso significa un poquito más, 91, 92 grados. Si yo estoy frente a un ángulo subpúbico de 100, 110, estoy frente a una pelvis platipeloide. Entonces, no es compatible con una pelvis ginecoide. Entonces, es importante que vean el arco subpúbico y valoren de esta manera, ya sea con una mano, con los dedos de una mano, o finalmente con los dos dedos gordos de las dos manos. También tenemos, les he dicho, eso es la pelvis, la pelvimetría directa e interna. Tenemos la pelvimetría radiológica, esto solamente como conocimiento. Antes se hacía la pelvimetría radiológica, donde se medían los diámetros también bitrocantéreo, biciático, biisquiático, se medían el diámetro suboccipito pragmático, el diámetro occipito mentoniano. Entonces, de acuerdo a eso, hacían la pelvimetría radiológica. Obviamente que ahora eso ha quedado en la historia. Eso ha quedado en la historia y ya no hay ese tipo de valoraciones por los daños que podría estarse ocasionando al producto. Entonces ya no se utiliza la pelvimetría radiológica. La pelvimetría externa, entonces es importante, esta partecita muy rápidamente, usa pelvímetros. Usaba pelvímetros y actualmente para enseñanza quizás en algún momento puedan enseñarles sus docentes, aunque dudo que tengan pelvímetros en las maternidades. Esos han quedado ya en la historia, se encuentran en los museos de la Facultad de Medicina. Sin embargo, pueden preguntar si es que aún se encuentran los pelvímetros. Entonces, ¿qué es un pelvímetro? Es un instrumento que sirve para medir los diámetros y la capacidad de la pelvis. Esto es externa, ¿no? En la mujer, ¿no? Y ver si efectivamente es una pelvis ginecoide o existe algún grado de estrechez. Entonces, Michelis fue el primero en estudiar y luego vinieron otros estudiosos, ¿no? Desde el año 1800, 1848, Baudeloc, que también estudió con estos pelvímetros, si esa pelvis en la mujer era ginecoide o era compatible para que pueda tener un parto sin ningún problema. El pelvímetro de Martin es similar al de Collins. Aquí ya vamos a ver que existen un montón de pelvímetros jóvenes. Yo les he traído 4 solamente para que vean que tienen la misma función, la misma funcionalidad, y nos ayudan a medir, ¿no?, los diámetros pélvicos externos, o sea, la parte externa de la pelvis, y de acuerdo a esto, indirectamente, nosotros valorar si es una pelvis ginecoide o es otro tipo de pelvis. Entonces, acá tenemos, les he puesto estos pelvímetros. Fíjense que la característica es básicamente, son compases, una especie de compases que tienen brazos y una especie de medida, ¿no? Un medidor, digamos así, de diferentes modelos, ¿no? Donde está graduado o graduaciones en centímetros. Algunos pelvímetros los tenían en pulgadas, algunos tenían, dependiendo de los países o donde se los estudiaba, entonces tenían en pulgadas, en milímetros, en centímetros. Entonces, había una serie de pelvímetros. Fíjense las características. El de Collins, por ejemplo, es similar al de Martin.
Lo único que diferencia, fíjense, es en su medidor, ¿verdad? Uno está en la parte baja y el otro está en la parte casi en la parte más tercio, en el tercio inferior en este caso, ¿verdad? En el otro está en la parte baja. En el de Baudelot y Simon también es igual. La única diferencia es que el medidor es rectilíneo en el de Baudelot y el de Simon es curvo. Entonces, pero en el fondo, fíjense, viene siendo lo mismo. A estos se los llama pelvímetros y con estos pelvímetros hacían la pelvimetría externa. Tenemos en la pelvimetría externa la valoración del rombo de Michaelis. Aquí hay una leve equivocación del autor. Está tomando la apófisis espinosa de la cuarta vértebra lumbar, es la quinta vértebra lumbar, ¿sí? Como punto de referencia, la cresta ilíaca, la espina ilíaca posterior superior, la hendidura interglútea. Entre estos puntos de referencia se trazan líneas y se va a formar un rombo. Y a este rombo se lo denominó rombo de Michaelis. Entonces vamos a ir viendo para que vean la importancia que tiene en la pelvis ginecoide. Ahí, ya con la parte ósea en el lado izquierdo y en el lado derecho con las medidas. Entonces se toman los puntos de reparo y se trazan las líneas y va a formar el rombo de Michaelis. Normalmente los triángulos superiores son de un poquito menor diámetro, de 6.5 centímetros, y en la parte baja de 7.5 centímetros. No es mucha la diferencia, pero tiene que coincidir. Fíjense que hacia arriba tenemos 11 centímetros y en la parte transverso, en el sentido antero-posterior, tenemos, o de arriba hacia abajo, perdón, tenemos 11 centímetros y en el sentido transverso tenemos que es de 10 centímetros. Este es el famoso rombo de Michaelis. Y cuando ellos querían valorar si esa pelvis era ginecoide o no, entonces la agarraban a la paciente, tomaban los puntos de reparo y tenían que coincidir con estas medidas y de acuerdo a estas medidas ellos podían decir si coincide con el rombo de Michaelis y por lo tanto lo más probable es que esta paciente tenga una pelvis ginecoide. ¿Cuáles son las medidas que nos interesan en la pelvimetría externa? La bicrestal, el biespinoso, bitrocantéreo y el de Baudelot. Tenemos el de bicrestal de 28 centímetros, el biespinoso 24 centímetros, el bitrocantéreo de 32 centímetros. El de Baudelot de 20 centímetros. Vamos a explicar un poquito más hacia adelante el de Baudelot por qué 20 centímetros. El biespinoso, ahí estamos viendo, el biespinoso es de 24 centímetros. El bicrestal de 28 centímetros. Ahora vamos a ver los ejemplos en una pacientita. Ahí está tomando la obstetra el biespinoso y pone el pelvímetro, ahí está abriendo el pelvímetro y mide 24 centímetros. Hemos dicho que el biespinoso es de 24 centímetros. Va al bicrestal, abre un poco más el pelvímetro y mide 28 centímetros. Ese es el diámetro bicrestal. Por lo tanto, esta pacientita tendrá una pelvis ginecoide. Ahí tenemos nuevamente el bitrocantéreo, el bitrocantéreo de 32 centímetros, que no tiene mucho valor en este momento para nosotros, sino los dos anteriores que hemos medido. El de Baudelot, ahí el de Baudelot, fíjense, el pelvímetro está tomando la quinta lumbar y está yendo al borde superior de la sínfisis del pubis. Ese es el diámetro de Baudelot. Entonces, fíjense, ahí el pelvímetro abierto, está la línea azul del borde superior a la quinta vértebra lumbar, mide 20 centímetros. El conjugado externo de Baudelot se llama. Entonces, mide 20 centímetros, pero ¿qué importancia tiene? A estos 20 centímetros, Baudelot les restó 9 centímetros. Entonces, daba un total de 11 centímetros y estaba frente a una pelvis ginecoide, porque estos centímetros representaban, no se olviden,
que del promontorio hacia el borde superior de la sínfisis del pubis nos da el conjugado anatómico de 11 centímetros. Entonces, les restaba esos 9 centímetros y daba 11 centímetros. Por lo tanto, estaba frente a una pelvis ginecoide. Este conjugado se usaba mucho, con mucha frecuencia, para definir o determinar si es una pelvis era ginecoide o no era ginecoide. Coincide con el conjugado anatómico interno, por lo tanto, estamos frente a una pelvis ginecoide. Esta es una pelvis ginecoide, jóvenes, muy bonita. Fíjense ese estrecho superior, bastante casi circunferencial, por donde prácticamente la presentación, sea cefálica o pélvica, va a tener que franquear la presentación, es decir, la cabeza o las nalguitas. Y finalmente, gracias a una pelvis ginecoide, vamos a tener una mamá tranquila, satisfecha, con un bebecito normal, con apego precoz y una familia linda, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes, jóvenes, le presten un poquito de atención. Si viesen un tema sencillo, largo, probablemente un poquito largo, pero bastante sencillo. Esto de la pelvimetría es para conocimiento de ustedes. No lo van a usar probablemente. La pelvimetría interna sí la van a usar. Mídanse los dedos, mídanse ya desde ahora cuánto mide y para que ustedes valoren, hagan la valoración de una pelvis en una mujer cuando vayan a hacer su internado y hagan un tacto vaginal. En el tacto vaginal en una mujer en trabajo de parto necesariamente van a tener que valorar la pelvis, en la parte interna, las espinas ciáticas, la altura de la presentación, van a tener que valorar la integridad de las membranas, van a tener que valorar la variedad de posición y todo eso tiene que estar escrito en su historia. Bien, jóvenes, ese es el tema. Ha sido un poco rápida la exposición porque no nos da más tiempo tampoco, es bastante larga la que hemos expuesto, pero creo que he tratado de colmar las expectativas con este tema de pelvis ósea en relación a la obstetricia. Si tienen alguna pregunta con relación al tema, háganla, por favor. Hola. Sí, todavía estamos aquí. Ah, ya. Bueno, yo pensé que algo pasó. Yo dije, de repente he hablado al aire todo el rato y ya me estaba preocupando. No, Bueno, doctor. No, Doc, no. ha Está estado, entendido. qué Medirnos bueno. los dedos, doctor. Mídanse, por favor. Los centímetros, mídanse, es importante para hacer la pelimetría interna. No van a utilizar en su vida una radiológica, no van a utilizar ni tomografía, ni van a utilizar pelvímetros. Eso era solamente como una reseña histórica de lo que se hacía antes. Todavía nosotros hace 30 años manejábamos los pelvímetros y demás, hasta la radiología, pero actualmente ya no se maneja nada de eso, quedó en la historia. Quedó para el recuerdo, jóvenes. Todo lo que ustedes tienen que aprovechar del tema actualmente es todo lo que les he dado en la primera parte de pelvis ósea, sus diámetros y todo lo demás, estrecho superior, medio, inferior, diámetros, planos, variedades de posición, puntos fijos y puntos móviles de reparo. Todo eso es lo importante en esta parte del tema que me tocó darles el día de hoy. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos estaremos viendo en el próximo tema, que creo que es la próxima semana, ultrasonografía en obstetricia. Doctor, buenas tardes. Bueno, Nos dijeron que nos iba a facilitar la bibliografía de qué libro sacó el tema o algo así para poder estudiar.
Bueno, en realidad nosotros lo que hacemos es sacar algunos, no solamente un libro, varios libros. Entonces, pero básicamente nos basamos en el libro de Williams, ¿no? El libro de Schwartz. El de Pérez Sánchez no lo he tocado yo, la verdad. ¿Para qué les voy a decir? No lo he tocado. Y básicamente son esos dos libros. De todas maneras, todas estas medidas que yo les he dado son medidas que entran en el examen. En todo caso, si yo voy a mandar preguntas para el examen. Gracias, doctor. Ok, Bueno. gracias, doctor. De nada, jóvenes, entonces aprovechen, lean, estudien, repasen un poquito, el tema está fresco, agárrense un librito de anatomía, agárrense un librito de obstetricia, en este momento no es largo, y manejen porque les va a servir para el próximo tema también, que es trabajo de parto, mecanismo del trabajo de parto. Bueno. Todo bien, doctor, gracias. Muy buenas tardes, jóvenes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Estoy viendo que una mayoría no ha estado activada su pantalla. A ver, activen su pantalla. Quiero verles, a toditos. A todos quiero verles. Porque de nada sirve que uno se sacrifique y el resto, bien, gracias. Lo prenden y después se van, ¿no? Lo dejan ahí prendido y después están en otras. De los asistentes, un 50%. No están todos, ¿eh? Y eso no es bueno. El engaño no es para mí, es para ustedes, jóvenes. Ustedes son los que se engañan al hacer esas cosas, ¿no? Entonces, no es bueno actuar así. Uno hace un sacrificio, lo ideal hubiera sido presencial, pero ni modo, estamos en una situación donde no queda otra que hacer por este medio. Entonces, tienen que aprovechar al máximo. Lo poco que se les puede dar y se les trata de explicar, tienen que aprovechar al máximo. Y eso es por su bien, no es por el bien mío. ¿Sí? Entonces, yo les pido que por favor, y yo les agradezco mucho que hayan ingresado bastante gente. Son más de 80 que han ingresado a un principio. Ahorita están 32, no me sé, para que vean, ¿no? Entonces, a ver, perdón. 32 más 31, 63. 63 tenemos. 63 participantes de los 80 que ingresaron en la primera. No, fíjense, 20 han abandonado, o más de 20. Eso no está bien. Bueno, no es para mí, es para ustedes. Si ustedes no tienen conciencia, entonces, bueno, allá ustedes. El problema es que cuando llegan a internado, después están en problemas, se les está recalcando qué es lo que tienen que aprender, qué es lo más importante, porque este tema es básico, básico. Entonces deberían estar todos, ¿no? Entonces, bueno, así es la cosa. Un gusto, jóvenes, y me place por lo menos que ahorita están 63. Espero que para el próximo tema nuevamente estén los mismos 60 o los 80, pero no se salgan. El próximo tema es ultrasonografía. Es un temita importante que de repente les va a interesar. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Que vaya bien, tengan buenas tardes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.